En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esto ocurre antes de la existencia del sol, la luna o las estrellas. El texto nos muestra que Dios es el origen absoluto de todo lo creado y que el universo no depende del sol para existir, sino de la voluntad de Dios. En los versículos 2 al 5 vemos que la tierra ya existía, aunque estaba desordenada y vacía, y ya había alternancia entre día y noche sin que el sol estuviera presente. Eso nos lleva a entender que la luz del primer día no era solar, sino una manifestación divina directa. Dios separa la luz de las tinieblas antes de haber cuerpos celestes. Esto no es un error científico, es una enseñanza espiritual. Dios no necesitó el sol para crear el tiempo, ni para establecer el orden. Él mismo es la fuente. Cuando Dios dijo, hágase la luz en el primer día, Génesis 1:3, el sol aún no existía. ¿Qué tipo de luz era esta? Muchos teólogos y estudiosos creen que se trataba de una luz sobrenatural, una manifestación directa de la gloria de Dios. Esta idea está respaldada por textos como Apocalipsis 21:23, donde se dice que la Nueva Jerusalén no necesita del sol, porque la gloria de Dios la ilumina. Es decir, Dios mismo es luz, y su presencia puede producir claridad y separar la oscuridad sin necesidad de astros físicos. Esta luz divina bastó para establecer un ciclo entre día y noche. Esto demuestra que la autoridad de Dios es anterior y superior a cualquier elemento creado. Desde el principio, Él no depende de la creación depende de Él. Uno de los detalles más intrigantes del relato de Génesis es que los primeros 3 días tienen tarde y mañana. Génesis 1:5, 8, 13, a pesar de que el sol solo aparece en el cuarto día. Esto indica que ya existía una rotación de luz y oscuridad, un ciclo de tiempo ordenado por Dios sin necesidad del sol. Algunos interpretan que la Tierra ya giraba sobre su eje, orientada por una fuente de luz temporal creada por Dios. Otros creen que este movimiento fue puramente simbólico o espiritual, como una preparación para la futura creación de los astros. Lo importante es que Dios definió el tiempo antes de crear los marcadores del tiempo. El día no depende del sol, depende de aquel que lo definió. En Génesis 1:14, 19, cuando Dios crea el sol, la luna y las estrellas, no dice que fueron creados para dar vida o sostener la tierra, sino para sean por señales y para las estaciones y para días y años. El propósito de los astros era marcar el paso del tiempo, no crearlo. Dios ya había establecido el ritmo de los días antes de colocarlos en el cielo. Esto muestra que el poder de Dios no está limitado por la física que conocemos hoy. Él primero crea el tiempo, luego los instrumentos que lo regulan. Además, el hecho de que el sol aparezca solo en el cuarto día deja claro que no debe ser adorado. En tiempos antiguos, muchas culturas veían el sol como una deidad. La Biblia rompe con ese paradigma. El sol no es un dios, es una herramienta creada por Dios. Hebreos 1:3 declara que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto significa que el universo no se mantiene en pie porque tiene leyes físicas, sino porque Dios lo sostiene. En el relato de la creación vemos claramente este principio. El planeta, el tiempo y la luz existen antes de los mecanismos naturales que hoy asociamos a ellos. Eso no es una contradicción, es una revelación. Dios no está sujeto a las leyes, Él las define. Por eso, la Tierra podía existir sin el Sol, porque su estabilidad y funcionamiento no dependían de una órbita, sino de la voluntad divina. Lo que la ciencia explica hoy por gravitación
La Biblia atribuye al diseño y al sustento de un creador soberano. El orden de la creación tiene un mensaje espiritual. Dios primero prepara el ambiente, luego lo llena con vida. Así como formó la tierra antes de crear el sol, Dios también trabaja en nosotros antes de que veamos claridad o propósito. Muchas veces queremos entender primero y después obedecer, pero en Génesis vemos lo opuesto. Primero viene el orden por la palabra, luego las luces que nos ayudan a entender. El hecho de que el sol no haya sido creado en el primer día también es una forma de enseñar que no debemos depender de lo visible, sino confiar en la voz de Dios. Él puede traer luz donde parece haber oscuridad y puede organizar el caos antes de revelarnos o encender la solución. Mucha gente intenta leer Génesis como si fuera un libro científico moderno, pero el propósito del texto no es explicar cómo funciona la naturaleza, sino quién la creó. La ciencia observa los mecanismos. La Biblia revela al autor. Por eso, en lugar de preguntar ¿cómo puede haber día sin sol?, debemos preguntar ¿por qué Dios quiso que fuera así? La respuesta es clara, para enseñarnos que Él está antes y por encima de todo lo creado. Cuando entendemos esto, ya no nos escandaliza que la luz aparezca sin sol, ni que haya vida donde no hay explicación científica. La fe no niega la ciencia, la supera. La Biblia no compite con la ciencia, la antecede. Lo que hoy llamamos imposible, Dios llama creación. Dios no necesitaba 6 días para crear el universo. Podría haberlo hecho en un instante. Sin embargo, eligió un proceso progresivo y ordenado. Esto tiene valor pedagógico. Nos enseña principios eternos. Al crear la luz antes del sol y al establecer el tiempo antes de los relojes cósmicos, Dios nos muestra que el verdadero orden comienza por su palabra. No vivimos por lo que vemos, sino por lo que Él dice. La creación en 6 días y el descanso en el 7º no son caprichos, son un modelo para el trabajo, la obediencia y la adoración. Así como la tierra giraba bajo la autoridad de Dios antes de girar alrededor del sol, nuestras vidas también deben girar alrededor de su voluntad antes que de las circunstancias. Cuando enfrentamos situaciones oscuras o sin sol, el relato de Génesis nos recuerda que la luz no siempre viene de lo visible. Dios puede traer claridad en medio de la confusión, dirección en medio del caos. Él es la fuente. A veces buscamos respuestas lógicas, pero la fe se basa en confiar, aunque no entendamos. Si la tierra existió sin sol y tuvo luz sin astro, tu vida también puede avanzar aunque no veas el camino completo. Dios no te pide entender cada etapa, te pide confiar en su voz. Así como el universo obedeció su palabra, tú también puedes descansar en su promesa. Lo que hoy parece sin sentido, mañana revelará la belleza del diseño divino. Todo el capítulo 1 de Génesis gira en torno a una frase repetida: y dijo Dios. La creación no ocurrió por choque de átomos o evolución al azar, sino por el poder de la palabra de Dios. Esto es fundamental. La palabra tiene poder creador. Si Dios pudo formar luz, tierra, mar, cielo y vida con una simple orden, ¿qué no podrá hacer en tu vida si tú crees y obedeces? Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Antes del sol, antes de los planetas, antes de todo, ya existía la palabra, y esa misma palabra sigue activa hoy, transformando corazones, restaurando hogares y dando propósito donde solo hay vacío. El mensaje de Génesis es claro. La fuente de la vida, del tiempo y de la luz no es el sol, sino Dios. Él creó todo con propósito, orden y poder. Si hoy sientes que tu vida está en el primer día, vacía y sin forma, no temas. Dios puede hablar
y con una sola palabra traer luz, dirección y propósito. No dependas del sol de tu lógica, dinero o circunstancias. Confía en el Dios que en el principio puso todo en su lugar. Él no necesita condiciones para actuar. Solo necesita que estés dispuesto a escucharlo y obedecer. La tierra giró antes de tener un sol, y tú también puedes avanzar por fe antes de ver la solución, porque si Dios dijo, sea la luz, entonces habrá luz.